Recientemente la jefa se había interesado en un terreno que llevaba tiempo en venta. Creyó que la ubicación era prometedora y fue directamente a negociar con el propietario. Pero de repente el dueño de Guachara apareció ofreciendo un precio más alto. Por suerte el dueño priorizó a la jefa porque fue la primera en contactarlo. Este es solo un ejemplo. Hay muchas más historias. Las empezarás a saber con el tiempo. Nada y empezaba a notar estas cosas y con ello sintió una creciente decepción hacia su hermano mayor. ¿Estás trabajando en secreto, jefa? Si lo estuviera escondiendo, ¿no lo habrías visto? ¿No se suponía que debías estar descansando? Descansar significa seguir trabajando. Solo estoy mirando algunos documentos importantes, nada que requiera mucho esfuerzo mental. Abo pensó que quedarse inactiva, simplemente sentada, solo alargaría su recuperación. Incluso con Lada como asistente, ofreciéndose a cuidarla en la residencia durante su baja médica, Apo no podía relajarse del todo. Mientras tanto, Lada había salido con Prin a buscar algunas cosas esenciales en su departamento y acababa de regresar. ¿Y qué escondes a tus espaldas, Lada? Tienes curiosidad, ¿no? Sí. Entonces cierra los ojos y espera un momento. Apo sintió y cerró los ojos, sin quejarse de por qué el hada siempre complicaba las cosas. Oyó pasos alrededor de la casa y el sonido de algo que se colocaba frente a ella. Cuando todo parecía listo, el hada finalmente permitió que Apo abriera los ojos. Compré flores para animarte. ¿Por qué girasoles? Los colores brillantes ayudan a la recuperación. Y elegí los girasoles porque pensé que te quedaban bien. No sé cuál es tu flor favorita. Me gustan los girasoles amarillos. Solo lo dices para complacerme, ¿cierto? Dudo que hayas hartado por casualidad. No me digas que hace tiempo que te gustan los girasoles. No, recién ahora me empezaron a gustar. ¿Ves? Solo intentas animarme. Y me seguirán gustando porque fuiste tú quien los trajo. Gracias, me encantaron los girasoles. Se refería a por los girasoles como su nuevo favorito para compensar la culpa que la sentía por haberla enfermado, o acaso su agrado no se debía a las flores, sino a la persona que las trajo. La dulce mirada y la tierna sonrisa que Apple le dedicaba siempre aceleraban su corazón. Ella estaba enamorada. Pero por favor, Lada, no te engañes pensando que es mutuo. No están buenas las cachas, ¿por qué comiste tan poco? Cuando estás enfermo no tienes mucho apetito, pero come un poco más para que puedas tomar tu medicina. Me estás tratando como una niña, Lada. No te estoy tratando como una niña, estoy cuidando a una adulta. Después de todo, la jefa es mayor que yo. Además, ningún niño sería tan terco como Apo cuando estaba enfermo. Aunque aceptó tomarse un día libre, aprovechaba cualquier oportunidad para trabajar. Se negaba a comer y solo quería tomar su medicina y volver a dormir. Si Lada no la convencía de cenar, Apo acabaría con el estómago vacío. Sí, soy mayor que tú. ¿Puedo preguntarte tu edad o sería de mala educación? Tengo 29 años, pero dentro de unos meses cumpliré 30. Wow, para ser sincera, no me lo esperaba. ¿Qué? ¿Pensabas que era más vieja? No, no es eso. Creí que tenías 20 y pocos, casi 30. Pareces más madura de lo que imaginaba. Te acabas de graduar, así que debes tener 22 años. El mes que viene cumpliré 23 años. Lada respondió mientras cenaban juntas en la casa de huéspedes. Con casi 7 años de diferencia, no era de extrañar que a menudo hablaran de las cosas desde diferentes perspectivas. Pero esas conversaciones no eran discusiones, eran debates para encontrar el equilibrio. Además, si le gustara a alguien, la edad no sería un problema. Apo no tenía la edad suficiente para que hubiera una brecha generacional. Ada empezaba a entender lo que siempre decía su amiga Neak. Cuando te gusta a alguien simplemente lo haces. Y una vez que te enamoras es difícil cambiar eso. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Lada? ¿Por qué? ¿Me vas a dar un regalo? ¿Qué deseas recibir? Lo pensaré bien antes de responder. Un regalo de la jefa tiene que ser especial. Cuando tengas una respuesta, no olvides hacérmelo saber.
Sería demasiado pedir que nuestros corazones estuvieran sincronizados, sapo. Ahora están en casa de mi padre. Sí, venimos de visita. Fuimos al hotel, pero no te encontramos. Nos dijeron que estabas de baja médica, así que fuimos a tu casa. Solo encontramos al señor Addison y nos invitó a pasar la noche aquí. Podrías haberme avisado de antemano que vendrías. Hoy me tomé el día libre porque no me sentía bien. No esperaba que te tomaras el día libre, pero no te preocupes, descansa bien. Me quedaré en este lugar unos días más. Apo tampoco imaginó que se tomaría el día libre. Alguien como ella que trabajaba todo el año, difícilmente era convencerla. Pudieron detenerla y descansó. Esto solo sucedió gracias a las palabras persuasivas de su asistente Lada. Apenas podía creer que hubiera llegado a este punto. Entonces mañana picas, llévala a visitar el complejo. Estoy pensando en tomarme 1 o 2 días libres. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.